Buenas noches. Una vez más es miércoles. Qué bonito miércoles. Que Dios bendiga sus vidas ahí donde están, donde estén escuchando, si están en casa, si están en la iglesia. Pues que sea esto un día de bendición. Que podamos aprender algo más, extendernos, entusiasmarnos, emocionarnos y que Dios bendiga lo que hagamos. Vamos a orar, haga una oración conmigo ahí donde está y vamos a creer por la unción, la gracia, la dirección del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo entre nosotros, pues nomás somos nosotros, y nosotros solos, pues nomás no. Vamos a creer que Él va a estar con nosotros y va a traer su unción, su presencia, su gracia, y vamos a ser bendecidos. Amado Padre, te doy gracias por ser parte de esta congregación, de esta iglesia, de este proyecto, de estos planes, de estos estudios de preparación, Señor, y yo ruego que a este tu siervo le concedas gracia y favor, Señor, para que a través de mí tu palabra haga un efecto, Señor, prenda una llama, Señor, amplíe una visión, Señor, y revele destinos, Señor, a cada uno de mis hermanos. A ti, Señor, yo te estoy dando la gloria y te doy gracias por haberme traído a ser parte de este grupo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Si nota usted, cambié de escenario. No se imagina usted qué titingo para acomodarme aquí. Quería estar aquí donde está mi librero, que no se alcanza a ver enteramente. Todos esos libros que tengo ahí son escogidos. Tengo cajas de libros allá que ya vi necesidad de guardarlos. No son libros de el que yo le llamo de exploración, de investigación, de consulta. Libros nada más, historias, usted sabe, libros cristianos de este tema, de aquel otro, en fin. Así es que los guardé. Pero aquí guardo solamente libros de consulta, que voy a estar tratando de irle dando esta clase. Quiero aprovecharla para tratar la segunda parte del discipulado. Voy a entrar en algo que es muy importante para aquel que pretende prepararse. He estado tratando asuntos anteriormente. A cada uno de nosotros estamos tratando de ser dirigidos primeramente por el Espíritu Santo, porque un barco sin vela y un viento que lo dirija correctamente se pierde en el mar. Y nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo para ello. Así es que vamos primero yo a animarle a que usted sea alguien que busca diligentemente a través del Espíritu Santo. Hemos tratado anteriormente aclarar la visión, el llamado, el distintivo del discípulo, qué es lo que hace un discípulo, qué lo identifica, todas esas cosas. Hablamos del espíritu, lo que es el espíritu en el discípulo y especialmente el espíritu correcto en el ser humano. Dijimos que era necesario el Espíritu Santo, pero era muy importante el espíritu correcto. Y seguramente usted ha estado meditando acerca de esto, ya sea de yo espero que sí, porque una de las cosas importantes en cualquiera que pretende ser un mensajero del Señor es escudriñarnos a nosotros mismos, ser muy honestos con nosotros mismos y pedir constantemente dirección al Señor, como David oraba y decía, escudriña mi corazón y mira lo que hay dentro de mí y corrige lo que no esté bien. Es una oración que constantemente debemos de hacer. Así es que yo espero que usted ha estado meditando en todas estas cosas y este día, pues verá usted, quiero yo continuar. El inicio de la extensión de una iglesia, de un ministerio, empieza primeramente por hacer contacto con el cielo, hacer contacto con Dios a través de su Espíritu Santo. El candidato
el hombre de Dios, el futuro ministro, el discípulo interesado, motivado, tendrá que aprender a buscar de Dios, a caminar estando lo más seguro posible de que está haciendo las cosas como Dios demanda que se hagan. Y para ello, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que les enviaría un consolador. Pero también algunas traducciones de la palabra de Dios le llama el ayudador. Y nos dice que Él nos guiaría a toda verdad. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a buscar a Dios a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Que aprendamos a orar. No nada más esas oraciones, qué sé yo, ritualistas, cotidianas, repetitivas. Que tengamos el corazón de buscar a Dios orando, como nos dice el apóstol Pablo, en el Espíritu. En Efesios 6, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vea, en Romanos también el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, aquellas cosas que no podemos entender. Cuando usted y yo estamos sensitivos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla en nosotros. El Espíritu Santo ruega en nosotros. El Espíritu Santo nos impulsa a poner la oración apropiada, correcta, el corazón correcto en nuestras oraciones. No podemos tocar el cielo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía a las puertas del cielo. Es el que nos lleva. Usted y yo somos terrenales. Estamos pegados a la tierra. Y podemos tocar las cosas de la tierra y podemos entender las cosas de la tierra. Y con nuestra naturaleza terrenal solamente podemos entender las cosas de aquí. Pero para las cosas de allá, necesitamos a alguien de allá que nos las revele, que nos los muestre. De ahí la necesidad del Espíritu Santo. Y ahí el Señor les dijo, ok, no será posible que ustedes con su propia naturaleza humana logren el cometido. Por eso les voy a enviar a un consolador, a un guiador, a un ayudador. Y Él los va a conducir. Él los va a ayudar en ese paso de lo terrenal a lo celestial que ustedes solos no podrían. De ahí la necesidad del Espíritu Santo. Me gustaría, yo lo voy a introducir en un pasaje de la Biblia y yo le voy a pedir que usted se encargue de estudiarlo con más cuidado. Estamos hablando de 1 de Corintios, a partir del versículo 9 al 16. Es muy revelador de esto que yo le estoy hablando. Voy a tomar solamente algunos versículos de ahí, porque al resto usted lo va a investigar, lo va a leer con cuidado. Pero nos dice, antes bien, como está escrito, es el versículo 9 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo la escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando usted y yo podemos tomar la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, podemos recibir esas cosas ocultas, esas cosas que nadie puede entender, ni conocer, ni interpretar, si no es por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, podemos entender las cosas del cielo. De otra manera no lo podríamos lograr. De ahí que es muy importante la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí que si usted va a entrar en comunión con Dios, la fórmula de nuestra oración es que usted y yo oramos al Padre que está en el cielo, guiados por el Espíritu Santo, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Esto es, el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es que es así. Nosotros pedimos al Padre, pero no podríamos pedir si el Espíritu Santo no está en nosotros para lograr llegar en nuestra oración. Pero nuestro password es el nombre de Jesucristo. Cuando usted va a entrar a su computadora, a su celular o con documentos que usted tiene especialmente para usted con un password, tiene que escribir el password. Y de esa manera puede entrar. Nuestro password con el Padre es Jesucristo. Así es que vamos al Padre, el Espíritu Santo nos lleva de la mano, nos pone en la puerta, y nosotros decimos, vengo en el nombre de Jesucristo. Y la puerta se abre para nosotros. ¿Le gusta la idea? Entonces es importante, ¿verdad? Que usted y yo aprendamos a orar en el Espíritu. El Señor Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la clave. Yo les doy el Espíritu Santo para que los guíe. Y en mi nombre, ustedes pueden entrar a la presencia del Padre. Bien, seguramente si estuviera ahí con ustedes, podría decir, a ver, ¿quién no entendió esto? A ver, ahí mi hermano, el chaparrito, el bigotoncito, a ver, dígame. Y yo le respondería, pero quizá más adelante, con las oraciones de usted, podremos estar juntos otra vez. Así es que hay que usar esa fórmula siempre que oremos. Usted necesita ser muy sensitivo para sentir la presencia del Espíritu Santo, porque lo puede usted sentir. Sentir ese abrazo de la presencia del Señor. Conmoverse, enternecerse con su presencia. Y buscarle para conocer sus propósitos. Cuando usted lea su Biblia, que yo espero que la lea, léala y dígale, Señor, revélame tu palabra, muéstrame tu palabra. El Espíritu Santo estará ahí y lo guiará. Y la Biblia dejará de ser para usted algo aburrido, porque algunos creyentes dicen, yo cuando me quiero dormir, leo la Biblia. Entonces será muy importante que usted aprenda realmente a amar la Biblia y creer que es la palabra de su Padre Celestial la que está ahí. Tiene que llegar a amarla y hacer un hábito leer su Biblia. Y cuando usted lee su Biblia, usted busca no nomás hacer un hábito religioso, sino que usted busca que Dios le hable. Que Dios se manifieste a usted, que Dios le abra las Escrituras y que usted pueda entender lo que ahí está. Y cuando usted ore en el Espíritu, busque de Dios revelación. Revelación del destino de usted en esta tierra. Porque tiene usted que creer que usted está aquí con un propósito.
que usted no es una criatura común y corriente que nomás vino para nacer, crecer, multiplicarse y morirse. Usted tiene en los planes de Dios un propósito que debe de cumplir y usted lo busca orando en el Espíritu, meditando y buscando a Dios constantemente. Esta es la primera parte de mi estudio de este día. Todas las preguntas respecto a esto que pudiera tener, hay ahí un grupo de estudiantes. Puede usted preguntar ahí, yo le responderé, o puede directamente mandarme un texto o hacerme una llamada. El hermano Eddie y yo tuvimos una plática el otro día, me tenía ahí unas preguntas, le dije, hermano, pues ¿por qué no me llamas? Y tenemos una videoconferencia, usamos WhatsApp y nos vimos la cara, estuvimos ahí platicando y hubo algunas cosas ahí que se fueron abriendo al entendimiento. Bien, dejo aquí esto. Y entro a una segunda parte de este tema. Hay discusiones, ya ve usted qué buenos somos a veces para discutir. Que si el discípulo nace o se hace. Algunos dicen que el Señor ya los tiene elegidos y que ya están designados para tal cosa y que no hay necesidad de nada. Y otros dicen, no, es que el discípulo hay que formarlo. Hay que formar al futuro predicador, al futuro ministro. Estuvimos tratando hace una o dos clases anteriores acerca del llamado. Hablamos del llamado específico, que yo le llamo imperativo también, que el Señor hace una orden de ello. Tú lo vas a hacer y ni para dónde te hagas. Esos hombres no necesitaron ningún tipo de entrenamiento. Moisés, Gedeón, Pablo, no necesitaron entrenamiento. El Señor ya los preparó y directamente los instruyó. Pero podemos hablar de otros discípulos, como los discípulos que eligió el Señor, o podemos hablar también de Timoteo con Pablo, como Tito con Pablo, que él los entrenó, él los preparó, él dijo, se ve un buen hombre y tiene corazón y tiene disposición, y lo tomó consigo y lo capacitó para ello. Entonces, lo cierto es que este entrenamiento que estamos haciendo es para esos discípulos voluntarios, con un llamado voluntario que dicen, yo quiero ir, yo quiero que me preparen para eso. Entonces, no dejamos de discusiones. En este caso, ustedes están diciendo, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo se hace, porque yo creo que Dios puede usar mi vida en el futuro, en los campos misioneros, y me arde el corazoncito para ello y quiero que me enseñen cómo se hacen estas cosas. Así es que estamos aquí para preparar a esos discípulos de corazón. Cómo se hacen las cosas, cómo se trabaja, cómo es que se lleva a cabo ese trabajo. Entonces, yo estoy aquí tratando de ayudar porque sé, por experiencia personal, porque yo lo viví como discípulo y porque yo entrené discípulos, entrené hombres que envié al ministerio y sé que hay deseos de hacer estas cosas. Y yo creo que Dios está trayendo al ministerio Dios es Amor una nueva chispa, una visión que ya su pastor tiene, es la razón por la que estoy aquí. El pastor me dijo claramente, yo quisiera, esta es mi visión, esto es lo que deseo, y yo quiero que en el futuro esta iglesia sea una iglesia que planta obreros, que prepara obreros, y él creyó que yo podía ayudar en ello, y yo le agradezco la confianza esa. Y yo creo también que puedo hacerlo, porque lo he hecho. Y yo quiero transmitir eso
El tiempo que el Señor me preste aún para vivir en esta tierra, yo quiero gastarlo en vidas. Y usted se dispone para ello, yo digo, doy mi vida para ti. Doy lo que tengo para ti. Creo que crees. Creo que tienes convicciones, así es que estaré dispuesto a emplear mi tiempo, a hacer lo que sea necesario para que tengas el entrenamiento y la preparación y un día vayas y cumplas con ese llamado. Estar aquí, por ejemplo. ¿No te imaginas el titingo que me aventé para nomás hacer este campito e iluminarlo un poco porque este lugar es algo oscuro? El lugar que uso normalmente es más iluminado, así es que tuve un batalle para poner cositas, lamparitas caseras aquí y allá, para que no me vea yo tan oscuro. Quiero que me vea bien. Entonces, es importante que vayamos a través de algunas cositas que le van a ayudar a usted a crecer como discípulo. Un discípulo, pues, es alguien elegido, que lo hace porque Dios lo elige sin que tenga para dónde hacerse, y nosotros que estamos aquí, que lo hemos hecho de voluntad. Entonces nos preparamos para eso, para ayudar a estos creyentes con inquietudes, para que cumplan los dictados de su corazón, esos deseos de hacer algo, una elección personal. Así es que una vez que estamos creyendo en usted y que usted cree que usted es un hombre, una mujer, que Dios ha llamado para esto, entonces estamos ayudándole a capacitarse para ello. De ahí que inicié diciéndole, no olvides, busca siempre a Dios en el Espíritu. Así es que quiero poner delante de usted eso. ¿Cómo se hace el discípulo que se hace? El discípulo que quizá no nace, que se hace. En eso estamos en este estudio, en este curso. Estamos ayudando a los discípulos que se hacen a que se hagan. A los discípulos que se formen, a que se formen. Entonces, primera cosa, si puede escribirlo por ahí, primera cosa, hay que oír. Anote. La primera cosa para el discípulo que se hace, hay que oír. Tiene que aprender a oír. Escuchar la palabra que se predica. Lo que predica su pastor. Es vital escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Y yo creo que ustedes tienen oídos para oír. Como seres humanos, gran parte de lo que aprendemos lo aprendemos por el oír. Casi todo el aprendizaje viene por el oír. Y en las cosas de Dios, viene por el oír. Así nos dice Romanos 10:17. Así es que la fe es por el oír. Y Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego nos dice Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces el oír es vital, es importante para que las cosas del Espíritu de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios se vayan metiendo en nosotros, van a entrar por el oído. Usted sabe la historia en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Ese Ezequiel 37:4. Me dijo entonces el Señor, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd, oíd palabra de Jehová. Entonces, si tú eres un discípulo y quieres prepararte, formarte, tienes que aprender a oír. Tu pastor es voz
de Dios para prepararte, para formarte, para ayudarte a ver áreas en tu vida que debes de ver, corregir, retarte, hacer que se revelen cosas que están en tu vida, que si están bien, hay que cultivarlas para que sigan bien. Y si están mal, corregirlas para que dejen de estar mal. Entonces, el oír es muy importante. Debes escuchar la palabra de tu pastor. No te resistas a ello. No te rebeles a ello. Sé sencillo, sé humilde, porque la altivez, la vanidad, el ego nos puede desviar de enseñanzas que son vitales para nuestra preparación. Cuando van predicadores a tu iglesia, escúchalos. Cuando hay un evangelista, un maestro, escúchalo, aprende, anota, corrige. Y quizá esta siguiente parte, ¿verdad?, sería muy vital. Para mí es muy importante que tengas la unción del Espíritu Santo y que hagas las cosas en el Espíritu, pero es para mí también muy importante que tú puedas oír la palabra de Dios. La siguiente cosa es el estudio. Cuando tú ves la historia de la iglesia y estudias la historia de la iglesia, te das cuenta que los hombres que hicieron un impacto muy grande, muy fuerte, en avivamientos, en movimientos grandes del Señor, fueron hombres preparados, hombres que leían, hombres que estudiaban, hombres que investigaban, hombres que exploraban, que consultaban. Y eso te va a abrir muchas puertas. Yo empezaría, mira, si quisieras tener ahí, ¿verdad?, algo con que apuntar, aunque seguramente es muy posible que yo te mande en las tareas material que deberás de tener y si es posible darte algunos links. Porque para empezar, mira, hermano, es muy importante que tú leas la palabra. A mí me preocuparía que algunos de ustedes que ya tienen 4, 5, 6 años en la iglesia, todavía no hubieran leído ni una sola vez completa la Biblia. Y quizá algunos de ustedes digan, me atrapaste, pastor. Porque quizá no te has dado el tiempo, no te lo has dado, porque no puedes decir que no lo tienes. No te lo has dado. Para leer sistemáticamente la Biblia. ¿Qué es leer sistemáticamente? Que lees tú tantos capítulos este día y le pones tu marcador y lo continúas el siguiente día y le pones tu marcador, lo dejas ahí con un separador, qué sé yo, y lo vas leyendo. Cuando menos piensas ya terminaste el primer libro. Y continúas y ya es que tienes el segundo libro y el tercero. Y ahí te vas. Tienes que hacer un hábito de lectura. Tienes que ser un hombre, una mujer de la Biblia. Los predicadores son hombres y mujeres de la Biblia. Debes hacerlo. Tienes que hacer el bendito hábito de leer tu Biblia. Y para hacer un hábito nuevo tienes que quebrar uno viejo. Tienes que erradicar uno viejo. Piensa, ¿qué es lo que hago en el día? ¿En qué cosas se me van algunas horas que podía utilizar? Darle prioridad a la palabra. Porque la palabra es nuestra guía, es nuestra inspiración, es nuestro alimento. Es el fundamento del predicador, del pastor, del maestro, del evangelista. Si no, te quedas algo seco. No tienes palabra nueva. Y tienes que aprender a tener material de estudio, material de exploración, de investigación, de consulta.
para que puedas así de esa manera de veras escudriñar la Biblia y poder saber ir de un pasaje a otro y entenderlo. Porque mi hermano, toda la Biblia está relacionada y tú debes de entender esa relación. La Biblia es como una película que tiene su principio, su desarrollo y su final. Es una sola historia desde allá hasta el final. Y tú tienes que lograr entender esa historia. Es nuestra historia. Es el mapa de nuestro caminar, de nuestra esperanza, de lo que viene por delante. La Biblia es un solo documento partido en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y algunos no entienden por qué esa división. Pero el Antiguo Testamento es una historia de las cosas en las que se esperaban otras. Las cosas viejas esperaban cosas nuevas. El viejo pacto. Y Jesús dijo, este será un nuevo pacto. Este es mi sangre del nuevo pacto. Y cuando tú estudias con claridad todo eso, tú descubres que en el Viejo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Y que en el Nuevo Testamento está revelado el Viejo Testamento. Las cosas que ya no son útiles del Antiguo Testamento están claramente eliminadas o desechadas en el Nuevo Testamento. Y tú tienes que entender por qué es el Antiguo, por qué es el Nuevo, qué es la relación que tiene, qué tiene que ver eso conmigo, por qué necesito conocerlo, porque tú eres un hombre de Dios, eres un hombre del cielo y necesitas entender las cosas del cielo, los planes del cielo están en este documento. Y cuando tú lo estudias, tú empiezas a realizar eso. Y luego estás viendo que el Nuevo Testamento está en el Viejo. Y que el Viejo se revela en el Nuevo. Y te da luz. Te ubica. Te hace entender a tu papá, a tu Padre Celestial y sus propósitos. Y los vives y entonces los puedes transmitir con convicción y la gente los siente porque tú eres el mensaje, tú eres el evangelio, tú eres la palabra, se refleja de ti a aquellos. Porque si no es así, puedes tener solamente palabra, pero no vida. Así es que necesitas cuidar estos detalles, estudiar mucho tu Biblia y aprender lo que el Señor tiene y lo tiene en la Biblia y tú tienes que ser un hombre, una mujer de la Biblia. Así que quiero yo enseguida poner delante de ti algunas herramientas de exploración, de escrutinio de la Biblia. Porque yo doy por sentado que tienes una Biblia. Y te voy a entonces a dar algunas herramientas que debes de usar para que te vayas enriqueciendo. Primero, por supuesto, necesitas tu Biblia. Debes tener una Biblia y amar a tu Biblia y tenerla ahí en la cabecera de tu cama y leerla, sea cuando te vas a acostar o sea cuando te levantas o en cualquier descanso, en cualquier momento. La Biblia, tener por ahí algo en que anotar, cosas que descubres que no entiendes, las anotas y las investigas. Ok, vamos a ver. Esto que sigue son herramientas que debes de usar de la palabra. Tu Biblia tiene una herramienta que se llama referencias.
Si observas en tu Biblia, en algunos versículos tiene una pequeña letra minúscula, una A, una B, una C, etc. Y algunas tienen en medio, algunas Biblias son 2 columnas, y en medio puedes encontrar tú numeritos, letritas, y que te mandan de un libro a otro. Por ejemplo, yo debiera de tener una Biblia aquí, tengo una por acá. Vamos a ver si la veo. Bien, parece que la dejé allá en mi recámara arriba, pero, por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan le dice a Nicodemo, porque como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿ah? Es la Biblia que uso todos los días, la tuya, mamacita. Es Aida que me oyó decir y me va a buscar una Biblia. El Señor dice, como la serpiente fue levantada en el desierto. Entonces ahí viene una letrita y te manda a la parte de abajo o en medio y ahí te avienta al libro de Números cuando Moisés levanta la serpiente de bronce. Y recuerdas tú, todos los que miraban esa serpiente de bronce eran sanos. Aquí tengo ese pasaje, vea, es el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Si tienes ahí tu Biblia, no estaría mal que la revisaras. Vamos a ver. Vamos a ver aquí donde tenemos. Ok. Es el versículo 14 del capítulo 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y ahí viene una pequeña letrita, en el mío es una A, y luego en la parte de abajo del versículo viene esa misma letrita A, y me da el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. O sea, una referencia es un versículo que te conecta con otro que tiene relación con ese. Algunas veces en el Antiguo Testamento o algunas veces en un libro mismo del Nuevo Testamento. Igualmente, encuentras en el Antiguo Testamento un versículo que tiene una referencia, una pequeña letrita, un número, y te avienta otro libro, quizá del Nuevo Testamento. Son las referencias. Así es que ahí tienes una riqueza ahí en tu propia Biblia. Casi todas las Biblias tienen referencias. Será raro que alguna no las tenga, pero tienes que aprender a usar tus referencias, porque ellas te van entrelazando de un pasaje a otro y te va ampliando el entendimiento de tu Biblia, te va extendiendo. Entonces es muy importante que tú aprendas a usar esas pequeñas instrumentos, herramientas que te da la misma palabra de Dios. Entonces quiero que anotes ahí y digas, Pancho, Juan, Eddie, Mario, Dina, etc. Necesitas aprender a usar las referencias de tu Biblia para extenderte, ampliarte en el entendimiento de tu Biblia. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? No los oí, pero yo creo que sí dijeron. Ok, entonces vamos un poquito adelante. Es muy importante que tú no seas el estudiante que oye palabras o lee palabras y se las pasa como si nada. Yo te voy a animar a que tengas un diccionario bíblico. Debes tener un diccionario bíblico. Cuando veas palabras en la Biblia que no las entiendes, un nombre, una palabra extraña que no entiendes ahí,
buscas en el diccionario bíblico y el diccionario bíblico te dice qué significa esa palabra. Para que no des por hecho que lo entendiste, cuando en realidad te quedó un vacío ahí, porque hay una palabra que tiene significado y no lo conocemos. Pero como no somos curiosos, no somos cuidadosos, lo dejamos ir. Y tú no debes dejar de ir nada. Todas son cositas, son perlitas de entendimiento. Un diccionario bíblico. En aquellos días, pues usábamos unos monstruos de libros. Mira nada más. Unos librotes enormes. Ahí están miles de palabras. Y tenías que ir y escarbar en ellos, buscarle. Tienes que aprender a usar un diccionario. Y que busques esas palabras que no entiendes. Un diccionario bíblico te va a decir significados de nombres, de lugares. Te va a dar una extraordinaria extensión. Pero puedes todavía, si eres más acuciante, más meticuloso, este es un diccionario de las palabras griegas del Nuevo Testamento. Y este es una riqueza increíble. Sacas de aquí historias, ilustraciones de pasajes de la Biblia, de una palabra, te la explica de acuerdo a la raíz griega, y te extiende maravillosamente. Ten también un diccionario académico. Ten un diccionario académico, también son enormes, son volúmenes enormes porque traen miles y miles y miles de palabras, 60, 80 mil palabras. Pero ahí tienes todo lo que necesitas para entender claramente los textos. Si no aprendes a buscar los significados de las palabras, te vas a quedar con vacíos en el entendimiento de un texto. Entonces, diccionario bíblico, un diccionario académico. Un diccionario académico es de las palabras normales de la literatura, sea española o inglesa. Pero así como necesitas un diccionario bíblico, necesitas un diccionario académico también. Si es posible, un diccionario de palabras griegas. Mira, esto que tengo aquí es un mastodonte. Es conocido como Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Concordancia exhaustiva de Strong. Te trae todas las palabras hebreas y griegas. Es una riqueza. Pero para eso necesitas gastarte el coquito y tienes un coco brillante. Necesitas usarlo. Úsalo. Ya sabes el chiste, ya se lo conté alguna vez. Da esa subasta de cerebros. El americano, el inglés, el ruso valían, qué sé yo, 800 millones de dólares. Y dicen que el mexicano valía 1.500 millones de dólares. Y dijeron, oye, ¿por qué tan caro? Bueno, es que está nuevecito, nunca lo han usado. Y yo quisiera que tu cerebro se desgastara, que lo usaras. Strong's. Es un poco complicado, porque tú buscas la palabra en tu libro, es solo en inglés, no ha aparecido todavía en español. Pero tú encuentras especialmente la versión King James. Encuentras la palabra, la buscas aquí, y aquí te da un numerito, y te avienta allá la sección del lenguaje hebreo, con ese numerito lo buscas, y te da el significado de la palabra en hebreo. Un poquito complicado. Las palabras del Nuevo Testamento, igualmente buscas la palabra del Nuevo Testamento y aquí te da un numerito y te avienta a la sección de griego y con ese numerito buscas ahí. Dices tú, caray, ¿se te hace muy complejo?
Pero no sabes lo que ocasiona ese ejercicio en tu cerebrito. Mira, te lo afila. Se hace agudo para entender y ver cosas que antes no veías. Y luego tenemos otro librón aquí. Estas son 26 traducciones de la Biblia. No sé si existe en español, yo lo tengo en inglés. Pero tener diferentes traducciones de la Biblia te amplía muchísimo el terreno. Te lo amplía muchísimo. No necesitas, ahora te voy a decir que no necesitas no necesariamente necesitas todos estos libros enormes. Ya quizá no lo necesites. Ahí yo me estoy grabando con mi celular. Pero ahí en mi celular tengo este diccionario enorme y tengo el diccionario también bíblico y tengo Strong, lo tengo ahí en mi celular. Tengo las 26 traducciones de la Biblia. Todo eso lo tengo en mi celular, aparte de una Biblia. Y aparte ilustraciones o de predicadores, todo lo tengo en mi celular. Algunas cosas no, por ejemplo, este no lo tengo todavía. Necesito hablarte también de los comentarios bíblicos. Este es Adam Clarke. Son 3 tomos de estos. Pero es una riqueza. Es grandioso. Adam Clarke es uno de los más extraordinarios expositores de la Biblia y versículo por versículo te va dando significados. No todos tienen exactamente lo que tú buscaras, pero te abre el entendimiento enorme, pasajes históricos, raíces griegas, raíces hebreas, y te abre mucho el panorama. Cuando agarras tú un pasaje de la Biblia que quizá no lo entiendes muy bien, te vas al comentario bíblico y buscas ahí el versículo que estás tratando de entender y lo abres y te empieza a dar explicaciones. Te da lugares geográficos, descubrimientos arqueológicos, raíces hebreas y griegas, y te abre el entendimiento de ese pasaje. Te enriquece, pues. Pero, ¿cómo vas a lograrlo? Tienes que amar tu llamado. Y tienes que amar tu preparación. Y tienes que tener ambición por ser lo mejor que puedes ser. Y estas cosas te ayudan increíblemente. ¿Qué más necesitarías? Bien, mira. Este es un pequeño tratado. Es un compendio conclusivo de historia de la iglesia. Necesitas conocer lo más que puedas de la historia de la iglesia. Yo he dado cursos de historia de la iglesia y si quizá en el tiempo Dios me permite estar definitivamente con ustedes, pues será un gusto transmitirles todo lo que pueda acerca de ello. Necesitas buscar también la historia de Israel. Tienes que buscar también un compendio de usos y costumbres en los tiempos del Señor Jesucristo para que entiendas por qué hablaba como hablaba, por qué usaba parábolas y por qué usaba ciertos lenguaje que tú digas, órale, ya le agarro más la onda. Este es un tratado también muy conclusivo de historia universal. Necesitas conocer los hechos históricos también. Te ayudan muchísimo. Yo quisiera que esto que te estoy diciendo no sea una carga que digas, ¡ay, juila! Pero mi hermano, estás joven. Tienes muchos años por delante. Lo que empieces ahora, tú empiezas ahora a hacer pininos en esto y a buscarle en 5 o 10 años, mira,
Eres un predicador fino, con toda la gracia de Dios, porque aprendiste no nomás a leer y a escudriñar y a explorar y a consultar, sino aprendiste a meterte en las cosas de Dios, a entenderlas más ampliamente. Y ya no eres ese predicador que siempre repite lo mismo porque no tiene material, pues. No tiene de dónde sacar cosas frescas, nuevas, amplias. Porque es triste a veces ver predicadores que no tienen más que predicaciones pobres. Y Dios no se merece que nosotros seamos predicadores pobres. Y tu iglesia no merece tampoco que la representes pobremente. Cuando digan, este es un predicador de Dios es amor, pues, lo mejor de lo mejor. Yo quiero dejarte con esto. Yo creo que con esto ha sido suficiente paquete para ti, ¿verdad? Porque creo yo que si tú pones por obra esto, te interesa. Si te interesas. Mira, yo acabo de terminar un libro como de este pelo, de historia universal. Este es un libro pequeñito de historia universal, pero es muy bueno que sepas de dónde provenimos, quiénes fueron los egipcios, dónde vivieron, cuándo vivieron, qué costumbres tuvieron, quiénes fueron los babilonios, que son pueblos que están ahí en la Biblia. Y te da una perspectiva muy amplia de quién eres, en dónde estás parado, y el mensaje que tienes es brillante. Te voy a dejar con esto esta tarde, no sé si me extendí mucho, fui muy corto, espero que fui preciso. Y con el favor de Dios, pronto estaré con ustedes, oren por eso, oren en el Espíritu, para que Dios abre puertas. Ya se había dicho que este mes se iba a hacer, pero ya dijeron que siempre no, hasta septiembre. Y como quiera que sea, ya aguantamos 5 meses, un mes más. Y si lo alargan un poquito más, pues lo aguantamos también. Que voy a estar esperando el momento de estar con ustedes y ser más amplio y estar más en contacto. Y con el favor de Dios será pronto. Yo quiero dejarles con esta bendición y que esto los entusiasme, que no los haya hecho yo bola y no los haya asustado con esto que les puse delante de ustedes. Pero si ahí despierto una comezoncita en usted, una chispita que empiece a prender una llama, y usted se empieza a interesar y lo empieza a practicar, porque lo más difícil para usted va a empezar a ser un hábito nuevo. Y cuando usted haga un hábito nuevo, empezará a formar una persona nueva. Y yo estaré orgulloso de un día verlo lejos, más allá de lo que usted soñaba, haciendo las cosas que anheló hacer. Lo dejo con esto. Voy a orar, vamos a orar, y que el Señor lo ayude a que usted levante el vuelo con las alas del águila y que corra y no se canse y haga todas esas cosas buenas que usted ha soñado hacer. Amado Dios, gracias por esta tarde, por esta noche, por este estudio, mi Dios. Y que tu Espíritu Santo, Señor, llene a mis hermanos en su espíritu, en su mente, y les dé, Señor, un deseo nuevo de extenderse más, de usar todo el potencial que tú les diste, Señor, y que nada de lo que tú propusiste que ellos hicieran en tu nombre se quede en la canasta. Que no se quede, Señor, oh Dios, sin ser una realidad. A ti, mi Dios, te daré la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Y gracias, mi Señor, una vez más por hacerme parte de este pueblo. Amén. Ha sido todo por hoy, mi hermano. Yo esperaré que
tengan ahí el ánimo de mandarme una palabra, una pregunta, una propuesta, lo que sea. Somos hermanos. Dios lo bendiga, los abrazo y hasta el próximo miércoles. Bye.